según la participación que tenga cada una y según las condiciones del convenio. Es que esto en alguna ocasión nos lo he preguntado, por eso lo he puesto aquí en esta diapositiva, porque nos decía, pero entonces nosotros también podríamos tener acceso a parte de la subvención dineraria, económica, yendo al dinero, ¿no? Yendo al monto. Pues sí, claro, lógicamente se dividen los porcentajes y según la participación de cada entidad se puede recibir una cantidad de la subvención si se consigue. Los proyectos que se presentan en consorcio en agrupación son variados. Hemos hablado de proyectos de cooperación al desarrollo, como os he dicho, casos concretos, pues de la escuela en Haití, el Sur Sudán, Solidaridad con Sur Sudán, que ahora hay entre otros ejemplos contra Lucía, pero también educación para el desarrollo y campañas de sensibilización en el tema de África, cuestión de vida. Como os he dicho antes, Javier luego va a hablar de un proyecto de sensibilización en España que ha ido en agrupación, de la campaña de desperdicios, o sea que son variados proyectos en agrupación. Y también de forma privada, sin subvenciones públicas. Esto es importante, lo remarco mucho porque parece que siempre hablamos de convocatorias públicas y de, bueno, si nosotros somos una entidad pequeña, ¿cómo vamos a acceder a una convocatoria en agrupación con otras entidades? Pues no, se puede llevar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo privado y un proyectito que tenga una entidad se pueden apoyar entre 3 y 4 y con fondos propios se sigue, se saca. Es más, os voy a decir una cosa que me acaba de venir a la mente. Hay muchas entidades que tienen colectivos internos que quieren apoyar proyectos concretos. Y nos ha pasado a nosotros en Soclar en un proyectito que esté trabajando en tal país. A lo mejor en ese momento nosotros no tenemos ejecución, presencia física, pero sí que estamos con un proyecto en agrupación con otras entidades. Pues a lo mejor eso les gusta mucho a donantes particulares, si quieren, porque son de un colectivo de una asociación de antiguos alumnos del colegio tal, o son de una asociación X. Estoy pensando en el Claret de Madrid, que tiene un montón de comunidades, agrupaciones, antiguos alumnos que quieren apoyar siempre un proyecto, ¿no? Pues les gusta mucho, ¿no? Si a veces ven incluso que hay varias entidades apoyando ese proyecto. También suele ocurrir, otro caso que se nos ha dado, presentar distintas entidades de una misma congregación. ¿Qué quiere decir esto? Proclade, es lo que tengo más cerca. Estamos divididos en provincias, los misioneros claretianos. Cada provincia tiene su entidad y su CIF independiente. Proclade Madrid, Fundación Proclade, corresponde a la provincia de Santiago. Pero luego está Proclade Bética, que es toda la zona de Andalucía, Canarias, bueno, también Portugal se han unido, se ha ampliado. Pero nos llaman y nos dicen, oye, nosotros nos gustaría ir con vosotros en agrupación a una convocatoria de la Junta de Andalucía. ¿Os gustaría estar con nosotros? Y se miran las condiciones, porque normalmente lo que suelen pedir es que además Proclade Madrid tenga presencia en Andalucía de alguna manera. Hay otras convocatorias que no exigen presencia, pero se pueden ir en agrupación. Son dos entidades independientes, con CIF independiente. Se reúnen los documentos y los requisitos y se presentan en agrupación entidades de la misma congregación, pero que son entidades completamente independientes, ONGs completamente independientes. Me explico, ¿no? Esto es un ejemplo que justo ayer nos pasaba, que nos llamaron de Andalucía y nos dijeron, oye, ¿podríamos ir en agrupación a alguna convocatoria? Claro que sí. Eso sí, exigen estar registrados, tener estatutos, entidad, cuentas y memoria independientes. Esto es como en todas las convocatorias. Y sobre todo, saber que cada entidad en consorcio o en agrupación contribuye a la transformación del mundo y mejorar la vida de miles de personas. Este es el gran objetivo de trabajar en agrupación, que es lo que nos mueve, ¿no? Porque muchas veces de primeras decimos, me voy a presentar ahora con 7 entidades, si es complicado trabajar con mi entidad, imagínate ponerme de acuerdo con 7 entidades. Quita, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo hago sola. Suele tener esa tentación siempre de rondar la cabeza de todos, ¿no? Pero al final te convence el saber que trabajas en red, que es muy importante, que esto lo sabemos muy bien en redes, ¿no? Y transformas mucho y ayudas y llegas mejor a muchas más personas. Entonces, bueno, espero no haberos abrumado mucho con los conceptos teóricos y no me quería tampoco extender porque si no nos va a quedar poco tiempo a Lucía. Muchas gracias por vuestra atención. De todas maneras, con la parte ahora más práctica y de ejemplos que ponga ella, si tenéis dudas, pues lo comentamos. A ver, y os doy paso a mi compañera. Perdón, estaba bien. Tengo una duda. Sí. ¿Hay algún registro
de entidades que trabajan normalmente en agrupación? O sea, si yo mañana quiero empezar a trabajar en agrupación, ¿qué hago? No hay ningún registro, lo que tienes es primero tener un convenio privado vuestro de entidades, tener muy claro qué entidades queréis trabajar en agrupación, entidades independientes. Sí. Firmar un convenio, detallar muy bien las condiciones y en las convocatorias lo único es leer las condiciones, es decir, lo que suelen exigir es que presentes la documentación registral de cada una de las entidades. Como tal, la agrupación no suele estar registrada, no es necesario, ¿vale? Lo que sí puede ocurrir que nos ha pasado con Redes. Redes es una entidad con personalidad jurídica independiente y nos hemos presentado a un proyecto Redes y otras entidades. Lo que sí se exige es tener registro de cada entidad, pero no un registro de agrupación, ¿vale? Esto a nivel de convocatorias públicas y a nivel privado, nada, el convenio de colaboración, para tener muy claro las condiciones y sobre todo cómo te presentas y con qué criterio vas cuando vas a hablar de que vamos en agrupación. O sea, es realmente más un término que como tal exigencia de registro. Y si hay conflicto, porque tú antes has hablado Sí. del comer, ¿eso quién lo soluciona? ¿Quién lo define? Y el convenio suele tener cláusulas muy concretas de cada entidad se compromete a lo siguiente, aportar el siguiente importe. Entidad A, el 80%, tanto dinero. Entidad B, o todas a partes iguales, 33, 33, 33, y son tres entidades. Sí, pero si el 33 mío de repente hay uno que dice, ay, pues que me caigo del Claro. proyecto y tal, ¿ahí qué pasa? Se suele trabajar siempre de buena fe. Como el consorcio y la agrupación, insisto, son entidades afines y que con idearios comunes, impera mucho la buena fe. Mira, que yo te puedo dar ahora 10.000 euros, adelántame tú para este proyecto, pero el año que viene tú pones esto. Sí, siempre se suele llegar a acuerdos porque realmente no es una exigencia como un financiador público, pero lo que sí es muy importante tener claro es que ante una convocatoria pública que se proceda a un proyecto de agrupación, que las entidades participantes tengan muy claros sus obligaciones. Sí, eso sí. Dificultades puede haber, pues porque se comprometió una de las entidades, la que va en cabeza del consorcio, a iniciar las obras de ejecución de la escuela en Congo en tal mes y no para de llover. Bueno, pero eso no pasa nada porque se comunica al financiador, se pide una ampliación. Siempre hay maneras de conseguir acuerdos. Y al otro, respecto a tu pregunta, pues intentar desde Lo el digo porque principio. como yo también soy abogada, pues por eso pregunto yo. Claro, muy Porque bien. luego al Ya te final he visto siempre, yo, claro, luego al final siempre hay el conflictillo. Yo de formación profesional también, Claro. cuanto más claro que en el convenio de colaboración, y nuestra experiencia ha sido que nunca ha habido conflicto, porque queda muy claro en el convenio de colaboración, quedan muy claras las obligaciones, los derechos, en caso de conflicto cómo se soluciona, intentan llegar al mejor acuerdo de buena fe, de un acuerdo, se solventa y se siembra. Y en el convenio de colaboración que tienen muy claro todo. Mercedes, una pregunta. Sí. En el caso de, no sé si me adelanto a lo de la jornada, en el caso de proyectos de sensibilización o educación para el desarrollo, ¿se puede hacer en consorcio con entidades que no son ONGs? Por ejemplo, fundaciones educativas de las congregaciones, que ahora hay... Si tiene CIF y está registrado como tal, sí. Pero sí. estaría registrado, pero no como como ONG o no en la EFI, sino en... nada. No, entidad sin ánimo de lucro. Exacto, Las será como convocatorias, depende de la convocatoria a la que te vayas a presentar, te marca unas pautas de quiénes pueden presentarse. Sí, y lo que decía Mercedes, todas las entidades agrupadas, así no sean cabezas de consorcio, tienen que cumplir los requisitos que pide la sí, mientras esté, puedes cumplirlo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo tengo muchísima información que compartir, con lo cual voy a ceñirme una presentación muy corta que he hecho y más bien abrir espacio a todas las preguntas, porque creo que así ganamos más. Porque eso tiene mucho, ¿no? O sea, nos podemos ir mucho tiempo en ello. Vale. Aquí, ¿no? Bueno, no voy a ahondar porque Mercedes lo ha descrito muy bien. Entonces, esto es una definición propia mía. La hice para hacer una cabecera a lo que sigue, así que ya no voy a ahondar en todas las ventajas de agruparse, consorciarse y demás, porque ya lo ha explicado Mercedes. Además, pues yo creo que Redes es un ejemplo de lo que beneficia trabajar en agrupación, ¿no?
sé por qué me faltan títulos aquí. No Lo lo sé. saben después igual. Hay que darlos Sí, de Vale. Va saliendo de a poco. Vale. Bueno, pues estas son cosas que se repiten desde la presentación de Mercedes, con lo cual tampoco me voy a detener. En lo que comentaba Mercedes, si bien es cierto que todas las entidades tienen responsabilidad dentro de un consorcio, cuando te presentes a una financiación pública, de todas maneras, la administración necesita un líder que tenga la primera responsabilidad jurídica. Entonces, esa primera responsabilidad jurídica pues recae en el líder, pero es compartida, abrigado en el convenio que se ha hecho para el desarrollo final. En el caso extremo de una situación que afecte la subvención pública, en el caso de una administración pública o privada, también tienen sus bases, pues se resuelve a nivel administrativo según la Ley General de Subvenciones, y eso lo dejas escrito en el convenio, ¿no? Toda resolución de conflictos se remite, ¿no?, a la ley, ¿no? Entonces, pues va un poco así. Algunas convocatorias, que es lo que ponía en la frase anterior, que ya he quitado, pues normalmente en las convocatorias grandes te dan, por decir, la Xunta de Galicia, o creo que la ESIC también, otras, Generalitat Valenciana, te dicen, bueno, si vas en solitario, tu proyecto puede llegar hasta 400.000 euros, pero si vas en consorcio puedes pedir hasta 600. Entonces ya hay una primera conveniencia económica. Dice, bueno, pues mira, voy a intentar que esta asociación, aparte de que funcione bien, yo tenga este beneficio de ampliar el alcance del proyecto, ¿no?, a nivel financiero. A todas las entidades suelen pedirle los mismos requisitos. Es habitual la exigencia de un convenio, que es lo que nos decía Sonia. En algunos casos se solicita una memoria de actividades conjuntas cuando el proyecto es muy grande, que ya muestre un poco una entidad agrupada a nivel más sólido, más permanente, en el que se puedan tener, es decir, en el caso de Proclade, SER y PROIDE tenemos unos trabajos ya conjuntos que superan el tema de la cooperación de los proyectos y van al plano de las campañas de sensibilización, o sea, se hacen cosas en común que ameritan ponerlo solventar más esa agrupación en un trabajo conjunto a gran escala, ¿no? Entonces se lo pueden pedir. O en el caso de la plataforma que se ha creado también con las 3 entidades, que por eso va más allá, para proyectos concretos, como el caso de Solidarity with South Sudan, ¿vale? Es uno de los primeros casos prácticos. Esto va a ser básicamente título, ¿vale? Hay convenios o consorcios que nacen por una empatía entre entidades y que, o en un proyecto común, como en el caso de este que voy a mencionar, el primero, que es el de Sudán del Sur, que además también Redes lo ha vivido en su vida de campañas, porque hemos visto nacer este nuevo país y en un interés común sobre el desarrollo y la situación de la población que conformaba esta nueva nación, pues se ha creado una plataforma que apoya a una red que ya existe, o sea que es como una red para otra red, ¿no?, en terreno, de entidades de más de 15 congregaciones religiosas que trabajan allí en terreno por el tema sanitario y por el tema educativo. Entonces, la afinidad de Proclade, SER y PROIDE con este proyecto intercongregacional ha hecho que se cree una plataforma que tiene ya un convenio previo de entidades y que eso refuerza cualquier proyecto que esta plataforma quiera presentar a una entidad pública, privada, que sea, para financiación. Entonces es como una red, una cadena, ¿no?, de esfuerzo común. Como decía Sonia, esta plataforma de Solidarity with South Sudan pues tiene una presencia anual en el espectro de financiación.
nos ha permitido Proclade y SER que sea Proide la que lidera las financiaciones de momento, lo cual nos trae bastante trabajo, pero digamos que se hace un trabajo conjunto y sale adelante. Y después también hay otras que han ido naciendo posteriormente. Esta plataforma yo creo que se creó desde el 2010, que fue más o menos la fecha de independencia, y después se crea la plataforma ya solo con SER, porque es un acuerdo ya intercongregacional entre maristas y La Salle, y los lasalianos, del trabajo con los refugiados de Siria en Líbano, ¿vale? Refugiados iraquíes también y sirios en Líbano. Entonces, a raíz de las potencialidades que había en terreno, también se crea una asociación común que va a permite actualmente hacer un trabajo muy bueno, muy positivo en Líbano con los refugiados. Y entonces aquí en España se unen las ONGs SER y Proide y Proega, que es un esquema similar al que lleva Proclade, que son Proega es Proide en el País Vasco, con diferentes entidades jurídicas, Proide Cataluña, Edificando, que es otra ONG aquí en Madrid, de La Salle también, y Proideva, que es Proide Baleares. Se unen estas ONGs para formar otra plataforma que actualmente lleva una cantidad de proyectos ejecutados en el marco del proyecto Fratelli, ¿no? El proyecto de apoyo a los refugiados en Líbano. Esto nace de consorcios, digamos que de asociaciones permanentes, ¿no? En el primer caso, que ya os expliqué, pues es un poco... Se tiene un socio local, que son las entidades internacionales. Este socio local hace parte de la presentación de agrupación, o sea, como en todos los proyectos de cooperación, no hay posibilidad sin un socio local. Después nos hemos presentado desde el año 2009 a la ESIF, a la Diputación de Córdoba, al Gobierno de Aragón, a la Caixa, o sea, se ha logrado, gracias al consorcio, en España, se ha logrado acceso a unos fondos bastante altos para el proyecto. Y el proyecto pues, ha avanzado muchísimo desde el año 2009-2010, realmente se empezó a ejecutar hasta la fecha. Después os traía un poco las cabeceras de los convenios. Este es el convenio que se ha firmado, pero es un poco la cabecera, puedo compartir algunos convenios de particulares. Es un memorándum de acuerdo de entendimiento entre el socio local y las tres ONGs que conforman la plataforma, ¿vale? Este es el encabezado y se empieza a adquirir toda una cantidad de compromisos a largo plazo sobre el desarrollo común de un plan estratégico común sobre el proyecto Sudán del Sur, ¿no? Es un proyecto que tiene 4 localizaciones en el país, como digo, una sanitaria, otra educativa y hay otra área que se ha introducido y que funciona muy bien, que es un área como de formación agrícola. Y desgraciadamente por la situación del país han venido más de 6.000 refugiados por el recrudecimiento de la guerra interna y se han puesto al lado del centro, son diferentes. Entonces ahora se trabaja en emergencia con esa localidad que es Rimense. Y después esta es la cabecera, ejemplo, de la colaboración que se hace por proyecto, como lo exige cada convocatoria. Por proyecto se hace entonces un convenio de acuerdo, que era el que hablaba Sonia, donde te comprometes a diferentes actividades o a ejecutar diferentes actividades cada ONG y a ejecutar una parte del presupuesto cada ONG, ¿no? Las aquí hemos firmado las 3 y más abajo se empiezan a exponer los compromisos y finalmente cómo se resuelven los conflictos. Y esto pues obviamente, aparte de que en una entidad pública o privada te den más dinero, te dan más puntuación cuando vas en consorcio. Bueno, este es el resultado un poco en fotos. Esta es la parte de los refugiados, arriba el centro, el CHTI, que es el Centro de Formación para la Salud, y estos son pues, chicos que se están formando como maestros para las escuelas rurales en Yambio, en Sudán del Sur. En el caso del consorcio para el proyecto Fratelli,
el socio local ya es una agrupación, todo esto refuerza muchísimo el interés de cualquier financiador hacia un proyecto. Entonces son los hermanos maristas y los hermanos de La Salle, que tenían centros allí y han habilitado esos centros para hacer refuerzo infantil a todos, sobre todo para la población joven e infantil, para refuerzo educativo, porque los niños están en los campos de refugiados solos, o sea, entonces es momento lúdico, momento de refuerzo escolar, momento de revisión médica, madres viniendo a reforzar temas de oficios para hacerlos, es decir, es todo una posibilidad de integración parcial en un país que los acoge temporalmente en el Líbano. Esas son las entidades públicas y privadas que actualmente han concedido algo para ello. Hemos ido en asociación con SED para poder hacer ello en muchos casos, en otros casos como en el Ayuntamiento de los Ayuntamientos Vascos vamos con las ONG de La Salle, Proega en este caso, que es la ONG que trabaja en el País Vasco, y así, siempre reforzados en consorcio. Aquí también hay un convenio previo entre las ONGs que se presenta, o sea, es un convenio que no te pide el financiador, lo presentas y es un papel que refuerza un montón, como decía, mira, no te miento, además de consorciar, no me voy a consorciar para este proyecto, sino que además tenemos una plataforma que trabajamos en conjunto. Pues se presenta, es este, y esto es un poco la imagen del proyecto. Otro caso práctico, y este se sale un poco, digamos, de nuestro contexto, ¿no? Porque a veces sucede así, nuestro contexto, digamos, de ONGs que pertenecemos a redes o de ONGs que nos conocemos de aquí. Bueno, en el terreno, nosotros trabajamos en Guatemala con una ONG bastante potente, que es de La Salle, pero lleva muchísimos años, lleva 30 como nosotros, trabajando por el pueblo maya, a nivel de la educación intercultural y migratoria. Y son muy conocidos en el terreno y digamos que otras ONGs a veces van buscando su experiencia, sobre todo en el área de educación, ¿no? En el área de educación, de edición de materiales en diferentes idiomas mayas, es decir, es una ONG con mucha fuerza y que tiene mucha voz en el plano de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. En algún momento el terreno se conocen con otras ONGs internacionales españolas o de otros países que trabajan también en el terreno y deciden, ¿por qué no nos consorciamos para hacer algo? Ya, pero nuestro referente para financiación en España es PROIDE. Entonces empieza a haber un contacto y en este caso concreto, Arquitectura Sin Fronteras, la delegación gallega, trabajaba en el terreno en una región que se llama Champerico para, obviamente, del objetivo social principal de Arquitectura Sin Fronteras es las infraestructuras. Entonces estaban muy abocados a la infraestructura escolar y de hábitat. Pero, claro, una infraestructura escolar es una herramienta para lograr un objetivo más grande y necesitaban ese refuerzo educativo, ¿no? De procesos, de contenidos, y allí se han encontrado con Prodesa, se llama la ONG guatemalteca. Y Prodesa dice, pero nosotros en España trabajamos con Proide, porque somos hermanos, vamos, somos de lo mismo, y de toda la vida. Entonces, se ponen en contacto con nosotros y aunque no seamos tan afines, porque aunque yo sea arquitecta, con arquitectura no tenemos ninguna vinculación de trabajo, pues empezamos a conocernos, reunión aquí, reunión allá, y realmente ya llevamos casi 5 años trabajando en el terreno, aquí mismo, en una gestión que ha salido bastante bien, ¿no? Se ha presentado como ellos especialistas en la parte de infraestructura escolar y en el caso de Proide y Prodesa, bueno, ellos además tienen su socio local también en el terreno. Entonces hay 2 ONGs aquí y 2 ONGs acá, unas especializadas en educación y otra especializada en el campo de, una de ellas en la infraestructura y la local en el campo de la participación comunitaria. Y entonces pues ha sido un equipo interesante de trabajo en el que se ha podido, por suerte se han llevado bien también en todos lados, ¿no? Porque también puede haber rencillas de no comparto como tú miras, no. Cada uno en su especialidad
ha aportado, y aquí a nivel de gestión en España pues hacemos como una alternancia de liderato. Un año lidera PROIDE, otro año lidera SF, y entonces en ese caso cada uno se carga con la gestión del proyecto, que es gigante, o sea que es mucho trabajo. Entonces, pues, pero hay, como decía Sonia, hay una ejecución compartida. Como ellos ejecutan a través de su socio local y nosotros a través del nuestro, la subvención viene, por decir, 300.000 euros. Pues lo que ha valido hacer la ejecución de infraestructura se transfiere enseguida a SF, nosotros nos quedamos con nuestra parte y cada uno transfiere a los socios locales. Y esos socios locales ejecutan, etcétera, etcétera. SF también tiene presencia en el terreno. Ellos mismos van 6 meses. Aquí escribí un poco esto que estoy diciendo. Y entonces, pues la Xunta de Galicia todo el tiempo está viendo que, una vez al principio sí que estaba un poco dudosa, decía, bueno, pero PROIDE, ¿por qué no ejecuta nada en el terreno? ¿Por qué ejecuta PRODESA y no PROIDE? ¿Por qué ASF va 6 meses, como yo pongo aquí, va 6 meses al terreno y se está ahí 6 meses y después se viene otro 6 meses? Porque ellos ejecutan obra y van y hacen una ejecución de control de obra que es comunitaria también, pero con participación comunitaria, pero que digamos ellos son especialistas. Y lo que están haciendo es trasladando conocimientos allí. Nosotros, por la experiencia que tenemos con PRODESA de 30 años, pues realmente el recurso humano capacitado ya está ahí. O sea, nosotros tenemos que ir a reemplazar a nadie ahí, que además es una de las objetivos de la cooperación. Entonces, se ha entendido eso, entonces ya se entiende cómo es un poco la situación de presencia en el terreno. Nosotros vamos cada año a mirar el proyecto, a compartir realmente, pero nuestros socios locales son suficientemente ya fuertes en el área especializada en la que trabajan. Bueno, pues yo no leo para resumir, pero voy a pasar. Bueno, quiero solamente indicar, bueno, no sé. Este es el acuerdo de colaboración entre las entidades, que me lo voy a pasar. Un poco borroso, pero bueno, más o menos es igual que los que he mostrado antes. Y finalmente, lo que quería deciros es que en el caso, pues vuelve a empezar. No, es que lo había puesto para la última, pero así que se ve igual, ¿no? Sí, para volverlo a poner en una presentación, pero lo he puesto desde cero. Y entonces, aquí hay una cosa importante. Cuando un consorcio se va fase 1, fase 2, fase 3, en este caso ahora acabamos de presentar fase 5, ya se empieza a pensar qué pasa con la transferencia de todas esas estabilidades y hasta cuándo vais a estar allí, ¿no? Eso suele presentar, ¿por qué tantos años en consorcio? Bueno, pues una de las asociaciones locales, aparte de PRODESA, que es la otra, que se llama CIAPRODI, pues es la que realmente está en Champerico como tal, porque PRODESA está en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y viaja hasta Champerico a hacer todos los ejercicios prácticos y todos los procesos educativos. Pero la ONG pequeña de base local en terreno se llama CIAPRODI, y PRODESA, siendo más grande que ellos, va transfiriendo también una cantidad de conocimientos y de empoderamiento a esta pequeña asociación que ha necesitado todo este consorcio, pero que poco a poco ella misma está asumiendo una cantidad de capacitación y de formación para después ella misma reclamar derechos a los titulares de obligaciones, ¿no? Que es el gobierno local de Guatemala. Y ya está, yo solamente esto y abro, no sé si queda tiempo para que preguntéis lo que haga. Sí. Esto último he entendido que en Guatemala trabajáis con 2 entidades locales, o sea, Sí. que son las contrapartes, Sí. que a su vez están asociadas. O Sí, sea, bueno, o agrupadas. sí, exactamente. Ellas se han agrupado posteriormente por el ejercicio anual de trabajo, ¿no? Pero bueno, una es muy grande y la otra es muy pequeñita. Entonces, la grande
está en ese momento como en un convenio de transferencia de conocimientos.